En este video vamos a mostrar los principales parámetros eléctricos de una señal senoidal. Su nombre se deriva de aplicar la función matemática seno. Esta señal tiene como característica principal que conforme se está moviendo en el tiempo, sus valores de amplitud, si hablamos de voltajes, sus valores de voltaje se van a ir cambiando. Si la señal es una señal senoidal pura, sin contaminaciones, esta sería simétrica, es decir, sus valores positivos serían los mismos que los valores negativos y el tiempo en que se presentan unos y otros serían los mismos. El primer parámetro que vamos a observar es el ciclo. El ciclo es la parte de la señal en donde se presentan todos los valores posibles de voltaje, tanto positivos como negativos. Después, estos mismos valores se vuelven a repetir en el siguiente ciclo. El siguiente parámetro es la frecuencia, que viene siendo el número de veces que se repiten los ciclos por segundo. Las unidades son los hertz. Para México, la frecuencia comercial es de 60 hertz. El ciclo va a tardar un tiempo. Al tiempo que tarda un ciclo en completarse, se le llama período. Se representa con la letra T. Hay una relación entre el período y la frecuencia, que viene siendo que la frecuencia es el inverso del período, o bien, si lo quieren ver, como que el período es el inverso de la frecuencia. Si aplicamos esta ecuación, nos damos cuenta de que para una señal senoidal, un ciclo tardaría 16.6 milisegundos en completarse. Ya vimos en el otro gráfico los parámetros que están en función del tiempo. Ahora vamos a ver aquellos parámetros que tienen como referencia la amplitud de la señal senoidal. Empezaríamos primero por describir lo que es el voltaje pico, que básicamente es el valor máximo de la cresta, tanto positiva como negativa. Este valor pico se ubica a 90 grados de desfasamiento, el valor positivo, y a 270 grados el valor negativo. Si bien este valor pico no se encuentra tanto en las especificaciones de operación de componentes, sí se utiliza para calcular otros parámetros como sería el voltaje instantáneo. Como ya lo comentamos, la señal senoidal se desplaza en el tiempo y conforme lo va haciendo, su valor de amplitud se incrementa y se decrementa, positivos y negativos, y por lo tanto podríamos decir que los valores instantáneos de voltaje son infinitos. Sin embargo, tenemos que ubicar un voltaje y eso lo ubicamos tomando como referencia los grados de desplazamiento. La fórmula para calcular el voltaje instantáneo es multiplicando el voltaje pico por el seno del ángulo en donde nosotros queremos ubicar el valor de la tensión. Como ejemplo, podemos preguntarnos qué tensión tendríamos cuando la señal alcance un desplazamiento de 20 grados. Aplicamos la ecuación y obtenemos que el voltaje en ese momento tendría un valor de 61 volts cuando la señal llegue a los 20 grados. Este voltaje instantáneo se usa como referente para el cálculo de disparo de dispositivos de alta velocidad electrónicos. Otro parámetro importante es el valor promedio, que se abrevia como ABG. Este se utiliza en muchos de los componentes electrónicos, como transistores, diodos, tiristores en general. Este valor promedio, si nosotros lo obtenemos de todo un ciclo completo, pues nos daría 0 porque existen la misma cantidad de valores positivos y negativos. Si sacamos el promedio, pues nos daría 0. Entonces, la forma más práctica de hacerlo es multiplicando el voltaje pico por una constante de 0.636. Otro parámetro y que es el más importante para lo que son material eléctrico son los valores de voltaje RMS. Si vemos cualquier datos de placa de un motor, por ejemplo, encontraríamos que ese motor trabaja a 440 volts y aunque no dice que es valor RMS, se da por entendido que siempre se hace referencia a que es un valor RMS.
Por ejemplo, es bien importante diferenciar que cuando en un conductor eléctrico tenemos que su voltaje máximo de operación nos dice que son 1000 volts, no se refiere al voltaje pico, sino se refiere al voltaje máximo, pero sigue siendo un valor RMS. Más adelante vamos a describir con más precisión el concepto de voltaje RMS. Aquí lo vamos nada más a posicionar en el gráfico. El valor RMS se ubica a 45 grados de desfasamiento y obviamente igual que los demás valores, pues este desplazamiento se va a estar repitiendo conforme los ciclos se están moviendo. Es importante comprender el concepto de valor RMS. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una fuente de corriente alterna cuyo valor RMS son 127 volts y con esta fuente alimentamos un foco incandescente. Posteriormente cambiamos esa fuente de alterna por una señal de continua, pero del mismo valor del RMS, es decir, 127 volts de continua. Si esto alimentamos el mismo foco, el foco prendería exactamente igual con las dos señales, generando la misma cantidad de luz y calor. Para determinar los valores RMS podemos utilizar la siguiente fórmula. El valor RMS es igual al valor pico por 0.707. Hay que recordar que el valor RMS se ubica a 45 grados de desfasamiento, por lo tanto sigue siendo un valor instantáneo, pero ubicado exactamente a 45 grados. Si obtenemos el seno de 45, nos daría la constante que estamos usando en la fórmula de 0.707. Aquí nada más por último es importante clarificar que estamos hablando de que estas dos señales están alimentando una carga puramente resistiva. Esto no quiere decir que si nosotros tenemos un motor que se alimenta con corriente alterna, que opera con corriente alterna, podemos cambiar el tipo de señal por una señal de continua del mismo valor RMS. El motor no es una carga puramente resistiva. El último concepto que vamos a ver es el que se relaciona con el desfasamiento entre señales senoidales. En el gráfico pueden ustedes observar dos señales que inician su recorrido en diferente instante de tiempo. Ese es el desfasamiento al que nos referimos. Si ustedes observan y contabilizamos los grados, tendríamos que entre una señal y otra tenemos un desfasamiento de 30 grados. Si bien las dos señales llegan a tener diferentes valores de amplitud, esto no es el que genera el desfasamiento de las señales senoidales, sino más bien el tipo o la combinación de tipos de cargas que se tienen en una instalación eléctrica. Lo importante aquí es que si bien podríamos llegar a tener un desfasamiento pequeño, cualquier desfasamiento que tengamos entre las señales nos producen modificaciones en los costos de energía eléctrica. Si nuestro ángulo de desfasamiento es muy grande, esos costos se incrementan sustancialmente. Y para concluir este video, he incluido 4 ejercicios con sus respuestas, con la intención de que puedan practicar los conceptos y ecuaciones que aquí hemos visto. Si ustedes observan, tenemos un circuito serie compuesto por dos resistencias y una fuente de alterna. Estos circuitos serie, como ustedes ya lo saben, la tensión de la fuente se va a distribuir en forma proporcional a los valores de las resistencias, por lo cual es común usar una regla de 3 para resolver estos ejercicios. Sin embargo, aquí tienen que tener solamente un cuidado. Al momento de que planteen su regla de 3, los voltajes que incluyan deben de ser del mismo tipo. Es decir, que si ustedes usan voltaje RMS dentro de los cálculos y van a obtener otra fuente, esa otra fuente también tiene que estar expresada en valor RMS. O si ustedes van a usar un voltaje RMS y quieren obtener otro voltaje, obviamente el resultado que obtengan va a ser un valor RMS.
Otro aspecto que es importante para poder resolverlos es observar la forma en cómo se expresan cada uno de los tipos de voltaje. En el caso del ejercicio número 1, la fuente es de 24 volts y como no dice qué tipo de voltaje es, se considera que es un valor RMS. A diferencia en el ejercicio número 2, nótese que el voltaje R de la resistencia 1 es un valor pico, son 12 volts voltaje pico. Y importante es cómo se expresa el voltaje instantáneo, el de la resistencia número 2. Tenemos 11 volts en un ángulo de 60 grados. Ese sería un voltaje instantáneo. Esos son los cuidados que deben de observar para poder resolver estos ejercicios.